Damos gracias al Señor por esta noche. Vamos a entrar directo a orar, porque separados de mí nada podéis hacer, dijo Jesús, y menos tocar estos temas tan profundos que realmente son poco entendibles y poco conocidos y poco predicados. Y necesitamos que el Espíritu Santo nos revele profundidades. Padre bueno que estás en el cielo, en esta noche yo me acerco hasta ti, a tu presencia, porque puedo ver la necesidad de un pueblo de tener conocimiento, porque está escrito que mi pueblo es llevado cautivo porque no conoce. Hoy yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, que tú pongas tu mano poderosa sobre mí, sobre mi vida, y que seas tú hablando a través mío, y que seas tú, Señor, trayendo liberación al pueblo. Abre mis sentidos espirituales, habla tú, que no sea yo, pero abre también el corazón de tu pueblo para entender lo que hoy vamos a tratar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy me voy a dar a la tarea de dar una pincelada, porque esto no es para darlo así ni a lo rápido, ni tampoco yo puedo decir que tengo profundidad en este tema, pero yo veo la necesidad. ¿Por qué, pastora? Porque usted dice que ve la necesidad de predicar esto, porque yo veo que hay gente que tiene años de tener una circunstancia y ha orado, ayunado y no ver resultados. Y muchas veces es porque hay iniquidades que no han sido confesadas y que no han sido purgadas. Y desde ya quiero dar el término de la palabra purgar, porque no es un término que nosotros los cristianos evangélicos usemos mucho. Purgar algo es quitar lo dañino, quitar el veneno, quitar lo dañino que está produciendo un mal. Entonces voy a usar mucho esta palabra, y hay personas, de verdad que yo conozco gente que por años ora, ayuna. Recuerdo que conocí a una mujer en la Rosa de Sarón que vivía extremadamente pobre, y era una mujer de ayuno, era una mujer de oración, era una mujer metida con el Señor. Y si yo hubiera tenido este conocimiento hace 35 años, no, 30 años atrás, quizás yo la hubiera podido ayudar un poquito, pero yo no había entendido este tema, yo no conocía este tema. Y yo quiero decirle que hay gente que tiene desiertos eternos, gente que está en un desierto espiritual y se le hizo eterno. Eso ya no es normal. Usted va en el camino del Señor, va a pasar por procesos, va a pasar por desiertos, va a pasar por circunstancias, pero no deberían durar lapsos largos, sino que solamente el proceso, la circunstancia debe cumplir el propósito que Dios tiene de enseñarte, de limpiarte, de quitarte, de revelarte algo, de enseñarte algo, pero no deberían quedarse. Y hay gente que lleva años viviendo lo mismo, años sufriendo circunstancias que no se quitan, y es por causa de la iniquidad. Vamos a empezar hoy hablando acerca de lo que es la iniquidad, y empezaremos con la primera filmina, y que dice ¿qué es la iniquidad? Esta palabra quiere decir lo torcido. Lo torcido, de hecho, es lo que se tuerce del camino recto de Dios. Iniquidad es lo que te hace caminar torcido.
lo que te hace caminar torcido de lo que es la perfecta voluntad de Dios. Quiere decir iniquidad, quiere decir, quiere decir torcido. La iniquidad quiere decir torcido y es aquello que no te deja caminar alineada con el Espíritu Santo. Pese a que muchas veces lo anhelas, pese a que muchas veces lo deseas, pero esa iniquidad es algo, la iniquidad quiere decir lo torcido. Vamos a ir a la segunda filmina y dice, ¿a dónde nace la iniquidad? Su origen se encuentra en la caída de Luzbel, porque Ezequiel nos habla, ahora lo vamos a ver en Ezequiel, dice que surge cuando este querubín lleno de belleza y perfección le da cabida a un pensamiento que se desalinea de Dios, se torció. Dios lo hizo a él. Dice que perfecto eras en tu creación, que todos los mejores músicos, tamboriles y todos se sonaron para la creación de este querubín que le llamamos Luzbel. Y él dice que se enalteció su corazón y quiso ser semejante al Altísimo. Ezequiel 28 lo habla y Isaías 14 también lo habla acerca de cómo se desvió y empieza a crecer algo diferente y opuesto a la justicia divina. Vamos a ir a la otra filmina donde está el pasaje de Ezequiel para poderlo leer. Ezequiel capítulo 28 verso 15. Dice Ezequiel 28:15, yo lo tengo en la computadora, pero voy a buscarlo aquí en la Biblia. Amén. Dice Ezequiel 28:15. Voy a leer desde el 14. Dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta, o sea, que una interrupción, hasta que se halló en ti maldad. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Amén, amén. Qué tremendo, porque es la primera iniquidad que va a nacer en la creación de Dios, en el cielo de Dios, cuando Él estaba creando sus ángeles, cuando Él estaba creando sus querubines. Él crea este querubín, pero este querubín le entró maldad a causa de sus contrataciones. Y tienes que entender que ahí entra la iniquidad. Es una cosa que va a entrar la maldad en el mundo, va a entrar la maldad. Y cuando Adán y Eva están en el Edén y pecan,
ahí entra la maldad en el ser humano. ¿Por qué? Porque antes Adán y Eva, a pesar de que Satanás ya había pecado, ellos no habían pecado. Pero como ya había entrado la iniquidad en el mundo, Satanás quiso tirar, traspasar, arrojar su iniquidad, su lodo sobre Eva y Adán. Y lo logró y lo consiguió. Y vamos a ir a la próxima filmina, que dice cómo entra una iniquidad a una persona. Ponga atención, escriba, apunte. Dice: la maldad es la semilla diabólica de donde todo el mal se origina. Es una semilla. Tengo una amiga mía que dice que el Señor le dijo que a eso Él le llama esencia maligna. Es una esencia. Tú sabes que de un poquitito así de esencia pueden hacerse un montón de perfumes, porque Él es una esencia. Y si se combina con alcohol y con agua, se van a hacer varias botellas de perfume, para que me entiendan un poco. Pero para que esas botellas se perfumen, deben agarrar esa esencia y depositar un poco en cada una de ellas. Basta un poco para que cada una de ellas se convierta en un perfume. Eso en la parte buena. Igual es la iniquidad. La iniquidad es una semillita diabólica de donde el mal se origina. Esta es transmitida al hombre desde su concepción. Esto es algo que uno como ser humano no entiende, pero un espermatozoide fecunda un óvulo, inmediatamente entra el espíritu de vida en esa fecundación, pero también se van a transmitir todas las semillas, las buenas y las no tan buenas. Y es por eso que la iniquidad es como una semilla mala. Esta es transmitida al hombre desde su concepción y va a impregnarse en el corazón del hombre según sean sus genes. Vamos a la siguiente, que dice Jeremías 17:1. Es impresionante que Jeremías escriba esto, porque dice Jeremías que es algo como que el pecado está esculpido en el corazón del hombre. Dice y Jeremías dice: el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Dice: esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Y mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos. Aquí está hablando Jeremías del pecado que había en Judá, de idolatría. Es que dice Jeremías, es que está como esculpido con cincel de hierro, con punta de diamante. Está esculpido en la tabla del corazón de Judá y en los cuernos de sus altares. ¿Cuáles altares? Los altares que le hacían a los dioses paganos, los altares que hacían a la diosa Cera, a Astarot, a Baal, a Moloch, a tantos dioses que adoraron los judíos, que eran abominación, y que eso era una iniquidad delante del Señor. Y también Éxodo, en la próxima filmina, el Espíritu Santo nos enseña de que el Señor cómo se transmite una iniquidad. Éxodo capítulo 20, donde están los mandamientos. Éxodo capítulo 20, verso 5 dice, en el 4, hablando de la idolatría, dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de las
las tierras. Hoy la gente quiere vivir un cristianismo, una religión, y dicen, esta es mi religión y así me enseñaron, y no les importa que dentro de los mandamientos Dios haya prohibido. Hoy vemos pueblos enteros caminando detrás de una imagen, cuando en el mandamiento número 2 Dios lo prohíbe. Él prohíbe, para Dios es una abominación, para Dios es una iniquidad inclinarse ante un santo, inclinarse ante una imagen, inclinarse ante un Dios que no es Dios más que hecho de manos de hombres, un Dios que, como dice la palabra, que si usted es leñador lo hace de madera, y que dice que el leñador toma la madera, hace su Dios, y lo que resta lo usa para hacer utensilios para la labranza o para la casa, y que luego viene a su casa y se inclina ante el Dios que él mismo hizo con sus manos. O sea, es algo que es tan mentira, tan engañoso, y Dios dice que es una iniquidad que entra. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Una iniquidad no es un pecado solamente, es un pecado que ha sido transmitido de una generación a otra generación, de un padre a un hijo, de un abuelo a su hijo, y de su hijo a su nieto, y de su nieto a su bisnieto, desde la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Una iniquidad. A veces usted está pasando por algo que no le da explicación, y va a ver que es por causa de pecados que cometió su papá, por pecados que cometió su abuelo, su abuela, y tal vez hasta su tatarabuelo, y que han venido arrastrando a la familia. Y por eso vemos que hay pecados que se repiten constantemente. Para ponerle un ejemplo, hay familias que todos han sido adúlteros, los hombres, las mujeres, todos han sufrido adulterios también. Hay una iniquidad, alguien pecó, alguien dejó un pecado encubierto y no lo confesó, no pidió perdón, y aquel pecado trajo sobre esa casa una maldición. Ahora, yo conozco una familia muy de cerca que no solamente ellos empezaron a todos ser adúlteros, sino que toda su generación, todos sus primogénitos tuvieron hijos fuera de matrimonio. Antes de casarse, todos quedaban embarazados o dejaban la novia embarazada antes de haberse casado. Ya esto fue una consecuencia que vino de una iniquidad que fue repetitiva de una generación a otra generación y a otra generación. Y dice la Biblia que Él visita la maldad. O sea, entonces yo qué culpa tengo de que mi papá haya pecado. Usted no tiene culpa, pero a veces puede traerle a usted consecuencias. Pero lo bueno de estar en Cristo es que conociendo nosotros podemos limpiarnos, podemos confesar, podemos purgar. ¿Qué dije que era purgar? Quitar lo dañino. Podemos purgar esta iniquidad que se ha estado moviendo en nuestras familias. Vamos a la siguiente Filmina, que dice: la iniquidad es la verdadera raíz de donde surge todo el mal en nosotros, y es ahí donde debemos cortar, poner el hacha. ¿Por qué? Porque pastora, si yo oro, ayuno, si yo me consagro, ¿por qué me sigue pasando que cada vez que tengo dinero se me
enferma el niño y se gasta el dinero que me gané extra para los hospitales. ¿Por qué pasa que hoy me pude ganar un extra o me vino una bendición extra, pero el carro se descompuso y se robó la bendición que teníamos? Y constantemente, porque hay una iniquidad ahí, porque hay algo que le está robando. Y eso es lo que quiero enseñarte. Esto no es algo que usted va a limpiarse en una noche. Esto es algo que, si usted pone atención, usted tendrá que ir orando todos los días, pidiéndole al Espíritu Santo revelación, para que Dios le vaya revelando cosas que tal vez nadie se las va a contar, nadie se las va a decir. Dios va a ir revelando iniquidades del pasado, de tus antepasados, o pecados. Cuando yo estaba estudiando esto, el Espíritu Santo me trajo a mi memoria un pecado que yo cometí a los 8 años. Parece que usted cree que una niña de 8 años no es culpable, no delante de Dios. Yo hice algo que no debía haber hecho jamás, y nunca lo había confesado, nunca había cortado. Y antes de entrar a predicar sobre la iniquidad, el Espíritu Santo me dijo que me reveló eso. Entonces yo doblé rodillas, yo pedí perdón y yo le pedí al Señor que purgara mi iniquidad, que la purgara, porque es necesario quitar de en medio lo que está dañando nuestras vidas. Dice: la mayoría de los creyentes confiesan sus pecados, pero no le piden a Dios que borre sus iniquidades, porque desconocen de este tema. Vamos a ver qué dice Isaías capítulo 5, verso 13. Isaías capítulo 5, verso 13 dice: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Porque a veces pasamos esto y oramos y ayunamos y nos consagramos, pero siempre está como esa molestia, esa situación, esa circunstancia molestando nuestras vidas, porque hay iniquidad, y dice la palabra que no es el mundo el que es llevado cautivo. Dice: el mundo ya está en cautiverio, pero el pueblo de Dios a veces es llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Y usted debe entender. Vamos a la próxima filmina, porque quiero que vayas a Éxodo capítulo 34. Está Moisés hablando con Dios y Dios con Moisés. En Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34, vamos a leer el verso 6 y 7, pero ya les digo, esto es cuando Dios está hablando con Moisés. Recuerde que Moisés subió al monte para hacer y Dios hizo las tablas de los mandamientos, y cuando él venía bajando con las tablas de piedra, se encontró el pueblo inclinado a la idolatría, bebiendo, jugando y idolatrando a un becerro de oro. Y entonces Moisés se enojó tanto que reventó en el suelo las tablas que Dios había hecho, y él tuvo otra vez que volver a subir al monte a buscar las tablas. Y cuando él está ahí, dice verso 4: y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová.
Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona, ¿qué? ¿Qué es lo que perdona? Está declarando las cualidades de Dios. Dice que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Vean qué interesante cómo ahí hace Dios tres formas de pecado. Número uno dice el pecado, la iniquidad y la rebelión, que son tres formas de pecado. Sin embargo, dice que es la iniquidad la que él visita de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia sus hijos. No visita el pecado, no visita la rebelión. Esto es la iniquidad, la que se va a transferir de bisabuelos, abuelos y abuelos a padres y de padres a hijos. Esa es lo que se va a transferir. Y dice que él es fuerte y celoso, que no tendrá por inocente al culpable. Así que hoy usted está oyendo esta prédica, usted está aprendiendo un poquito de lo muy poquito, de lo muy poquito que yo sé acerca de esto. Pero lo muy poquito que yo aprendí, yo quiero decirles, porque me gusta ser honesta, yo aprendí este tema con la hermana Ana Méndez. Es ella la que constantemente daba enseñanzas acerca de ella. Yo sé de esto, yo sé que muchas personas lo hablan, pero yo lo aprendí de ella, de sus videos, de sus programas, de sus enseñanzas, y la verdad es que a mí me fue de tanta bendición cuando yo estaba ligada y atada a una deuda que yo había adquirido y por poner mi nombre por otra persona, y yo trataba de pagarla y nunca la podía pagar y me quedaba sin el dinero, y cuando venía el día del pago yo no lo tenía, y cuando ya lo lograba conseguir ya mi cuenta se habían ido de los bancos, porque eran varios préstamos de banco, ya se habían ido a cobro judicial. Entonces lo que yo llevaba no abonaba nada, apenas para sacar la cuenta de cobro judicial, y aquel robo constante. Y hasta que yo entendí este tema y el Espíritu Santo me enseñó, y yo me metí a pedirle a Dios que por qué estaba yo viviendo eso, por qué si yo no le estaba robando a nadie, por qué yo estaba pasando, y en ayuno, en oración, pidiéndole a Dios la raíz para meter el hacha y cortarla. Y hermanos, déjenme decirles que en un sueño el Señor me reveló que uno de mis antepasados había sido un estafador, y que aún él había tirado ese cieno, esa iniquidad hacia sus hijos, y que sus hijos también hacían estafas, y que ahora yo, por ser descendiente de él, los bancos me estafaban a mí. Mire, hermanos, fue tan revelador para mí cuando yo recibí esa revelación. Yo había orado, yo ayunaba, yo buscaba, no había llegado un predicador cuando yo iba adelante para que me impusiera manos, y nada, parecía que cada día más ese mar se me hacía más grande. Yo trataba de ir al otro lado, pero ese mar era interminable, y las olas me devolvían otra vez al mismo lado donde había salido, hasta que el Espíritu Santo tuvo misericordia de mí y me reveló que había esa iniquidad de mi familia, de mis antepasados. Y yo vine delante de Dios, confesé el pecado, pedí perdón y le pedí al Señor que purgara ya la estafa, el robo de mi vida, para que mis finanzas fueran bendecidas, y que yo pudiera ser libre de la deuda. Fue
tan revelador y fue tan sanador que no solamente Dios me canceló mis deudas, sino que me quitó la dependencia de la deuda en mi mente. Ya yo nunca estoy pensando quién me prestara para hacer cualquier proyecto. Yo solo sé que si yo hago un proyecto y Dios está en él, Dios va a pagar, Dios va a dar el dinero, porque yo fui libre de esa iniquidad, porque yo fui libre y el Señor purgó la iniquidad del robo y de la estafa. Por tanto ya el enemigo no puede venir a robar, por tanto ya el enemigo no me puede chupar mi finanza, porque yo he confesado el pecado de mi papá. ¿Están comprendiendo, hermanos? Dice, vámonos a la próxima filmina. Dice que la iniquidad es parte del espíritu del hombre. Quiero que entiendan algo. Dice que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es donde se escucha a Dios con claridad, donde podemos tener una intimidad con Dios y donde se manifiesta a Dios. Eso está en Primera de Tesalonicenses 5:23, que dice que y el Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. Vamos a la siguiente filmina, que es a la que quiero llegar. Pero dice que nuestro cuerpo natural almacena nuestra herencia genética en los cromosomas de la célula, y estos forman un cordón llamado ADN, ácido desoxirribonucleico, y determina si nacemos con ojos azules o si somos negros o blancos, qué enfermedades seremos propensos a padecer. Entonces, cuando usted viene naciendo de sus dos papás, de papá y de mamá, al unirse ellos, espermatozoide con óvulo, y los dos ponen parte de su ADN, entonces usted viene heredando un poco de los dos. Por eso usted dice, mira, tiene la sonrisa de la mamá, pero los ojos del papá. Tiene el carácter de la mamá, pero tiene la nariz del papá. Y así usted ve como los hijos, siempre que usted ve un niño, la gente lo primero que hace es decir, ay, ¿a quién se parece? Porque saben, la gente ya tiene ese conocimiento de que un niño que nazca de una pareja va a traer rasgos heredados de los padres, sea de papá o sea de mamá, pero no solamente rasgos físicos, también se vienen heredando enfermedades. Por eso cuando usted va al médico, el médico le va a decir a usted que hay alguien en su casa que padece cáncer, hay alguien en su casa que es diabético, hay alguien en su casa que es hipertenso, y ahí para poder sacar su herencia, para poder hacer su expediente de lo que es su herencia biológica. Eso es una herencia biológica. Pero la iniquidad es lo mismo, pero es una herencia espiritual, del espíritu del hombre que viene ya enfermo con pecado. Veamos la próxima filmina, que dice, en el cuerpo espiritual, ya no físico, sino en el cuerpo espiritual, también se encuentra el mismo modelo que graba la información espiritual de generación en generación, nuestro ADN espiritual, y la parte de nuestro ADN negativo se llama iniquidad. Esa herencia, mire, hay papás que venían con una maldición y esa maldición está impregnada en el espíritu del papá, y
cuando ellos tuvieron hijos, los hijos vienen con la misma maldición, porque vienen heredando una herencia espiritual, hermano. Esto casi nadie lo entiende, esto casi nadie lo habla, pero cuando uno lo habla tiene lógica. Usted dice, con razón, lo mismo que vivió mamá lo estoy viviendo yo. Voy a poner ejemplos para decirle algo. Por una iniquidad que hicieron los abuelos, que no sé cuál sería, el abuelo dejó botada a la abuela y la dejó con todos los chiquitos, y luego esos chiquitos se hacen grandes y se casan, y usted se dará cuenta que la muchacha, o a veces hasta los hijos hombres, también son abandonados por sus esposos, porque están heredando una maldición de su abuela, de su mamá, y vienen heredando, y en el tiempo ellos tienen sus hijos y quedan embarazados, y sus hijos también son abandonados por sus parejas, y eso se va haciendo una maldición que va de herencia a herencia, de familia en familia, y nadie se levanta a orar, nadie se levanta a cortar con esa herencia, nadie se levanta a confesar esa iniquidad que se va venido heredando de familia en familia. Voy a poner otro ejemplo. Cuando tú ves que yo que oigo tanta consejería, hermanos, un hogar que sufre el alcoholismo de un padre, sufre la señora, sufren los hijos, y entonces esta persona, los hijos llegan a odiar hasta el papá por el alcoholismo y por todo, pero como vienen con una herencia espiritual de iniquidad, con el tiempo, cuando ellos crecen, también se vuelven alcohólicos, porque hay una herencia de iniquidad, hay una herencia de alcoholismo. O lo mismo pasa con agresión, la mamá fue agredida y los hijos sufrieron de ver a la mamá agredida, pero cuando ellos se casan también son agresores, y también maltratan a sus hijos, y también maltratan a su esposa, y también los hijos de ellos se vuelven agresores, y aquello se va de cadena en cadena, pasando la iniquidad, y no hay una persona que se pare, que confiese el pecado, que corte con la iniquidad y que purgue la iniquidad de su familia, de su cadena familiar, de su herencia familiar. El salmista lo entendía muy bien en el Salmo 51. Él lo dijo cuando él pecó contra Dios, contra su amigo Urías, y también pecó con la esposa de Urías, Betsabé, y él pecó, y cuando él quiso guardar el pecado, él quiso guardar esa iniquidad, pero Dios hizo que el profeta Natán lo sacara a luz, y cuando Natán le sacó a luz el pecado que según él tenía escondido, no delante de Dios, él compuso el Salmo 51 y puso: ten piedad de mí, oh Dios, conforme, ya estamos en la próxima filmina, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Aquí está el salmista que tenía revelado lo que era la iniquidad, porque era un hombre conforme al corazón de Dios, aunque en este momento él ha pecado, él se equivocó, él se torció del camino, él hizo una iniquidad que le trajo grandes consecuencias después. Sin embargo, él viene y dice: conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Él está aquí arrepentido, él está aquí pidiendo perdón, pero tiene una revelación de lo que es la iniquidad. Dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que
seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Vea lo que dice el verso 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Qué tremendo, cómo tenía él tan revelado eso. Él dice, yo fui concebido en maldad. Yo sé que este pecado de la maldad viene de mi madre, de mi padre, de mis antepasados. Yo fui concebido. Por eso cuando yo les explicaba a los del sábado, que cuando Dios mandó a conquistar la tierra prometida, dijo, destruyan todo Jericó, la primera ciudad, no dejen nada, no tomen nada, porque les va a ser anatema, les va a ser de maldición, porque aquella ciudad entera había pecado tanto contra Dios, que había iniquidad en ese lugar, que era un pecado que los contaminaría si ellos dejaban algo vivo. Y entonces ahí es donde vienen algunas personas cuestionando la voluntad de Dios, diciendo que cómo Dios va a dejar que maten a un niño bebé que está amamantado, que no ha pecado, pero trae la semilla. Y entonces yo siempre me pongo a pensar, bueno, ese bebé, si lo tuvieron que matar y se fue en la destrucción por la iniquidad de sus padres, el bebé está con el Señor, porque la Biblia dice que de los niños es el reino de los cielos. Él no vivió aquí en esta tierra, pero allá por lo menos pudo ser alcanzado. Pero las personas grandes, los adultos, las que persisten en pecar, las que usted les habla, las que usted les dice, no vaya por ese camino, no siga por el camino hay gente que es perezosa, pero perezosa para orar, y el Espíritu Santo los está llamando a tener intimidad con Él, y no quieren y se rebelan. Ahí es donde hay una rebelión contra la voluntad de Dios, que va luego a introducir una iniquidad, porque al torcerse ustedes de la voluntad de Dios, no, es que yo no puedo, no, es que a mí me cuesta mucho, a mí es que yo para leer no sirvo, y se rebelan, pero así ¿cómo le digo? Sin ni siquiera ponerle adorno. No, yo no leo porque a mí no me gusta leer. No, yo no oro porque a mí no me gusta orar. Y se rebelan y tuercen. ¿Y qué es iniquidad? Lo que se tuerce del camino justo, recto de Dios. O otras dicen, yo oro pero a mi manera. Yo lo hago pero a mi manera. Pero la Biblia dice otra cosa. A mí me lo enseñó mi abuela así. A mí me lo enseñó mi papá así. Y entonces lo hacen a la manera de otras personas, a la manera de otros líderes, aunque la palabra de Dios diga otra cosa. Entonces ahí entra una iniquidad en esa familia, ahí entra una iniquidad, y entonces ustedes pueden ver hijos que jamás se arrepienten, nietos que jamás vienen al camino de Dios, porque hubo una abuela que nunca quiso de verdad rendirse al Señor, porque hubo un abuelo que nunca de verdad rindió su vida a Cristo, y entonces se torció de la perfecta voluntad de Dios, porque ya le dije desde el principio, es la voluntad de Dios que tengas un cara a cara, que le veas a cara descubierta, que estés con Él en su presencia. Dice la Biblia que el Espíritu nos anhela celosamente, y así, hermanos, les puede dar todo tipo de ejemplos donde entra una iniquidad por una rebelión, porque se rebelan contra lo que Dios pide, se rebelan
perfecta de Dios y deciden hacer solo su voluntad, pero a Dios no le agrada y eso les va a traer consecuencias. Quiero decirles que entre usted más, vamos a la siguiente filmina, entre más usted busque hacer lo recto delante de Dios, más va a atraer lo que viene de Dios. Mientras usted busque más de Dios, más atrae la bendición. Mientras más usted busque y lea la palabra en obediencia, como Él dice, que escudriñemos su palabra, más va a traer revelación, más va a traer la sabiduría, más va a traer la ciencia, más va a traer la prudencia, más va a traer la discreción, porque el que busca a Dios lo halla. Yo hoy le decía a una persona, Dios siempre va a dejarse hallar por una persona que de corazón lo busca. No es algo de que, yo quiero, pero que va, que eso no es para mí, a mí no me dan ganas. No, hermano, la carne nunca quiere, la carne está enferma, el espíritu está dispuesto, dijo Jesús, pero la carne está enferma. ¿Por qué? Porque eso es algo que tal vez no me dé tiempo de ver hoy, pero la iniquidad espiritual va a ser traspasada al alma y el corazón tuyo va a actuar conforme a la iniquidad que entró a ti por el espíritu, espiritualmente, no el Espíritu Santo, sino el Espíritu que te da vida, y luego se transmite a tu alma, y por eso esa persona que recibió, qué sé yo, una iniquidad y agresión, entonces su alma tiene mal carácter, tiene malas palabras, no le importa ser cristiana y dice un montón de malas palabras. Hay gente que está siendo limpiada por Dios porque está muy recién convertida, pero yo estoy hablando de gente que por años ya ha oído del evangelio y no le da la gana. Cada vez que se enoja trata de decir palabras que le sepan bien rico, bien duras, bien hirientes, bien golpeantes, y lo peor es que arrojan esa iniquidad, porque la iniquidad no solo se hereda, sino también se puede arrojar hacia otra persona, y arrojan esa iniquidad sobre otras personas, trayendo contaminación, trayendo iniquidad a esas otras personas. Dice esta filmina, la justicia de Dios atrae las cosas que vienen del reino de Dios. La iniquidad es la misma. La iniquidad es lo contrario a la rectitud y atrae todo lo que tiene que ver con el reino de las tinieblas. Ejemplo, ¿cuáles son las cosas que va a traer? Una iniquidad va a traer la enfermedad, va a traer a las maldiciones, va a traer ruina, va a traer esclavitud. Cuando usted no ha cortado con una iniquidad, usted va a verse seducida al pecado. Usted va a ver que esa iniquidad le va a traer ruina, le va a traer enfermedades, le va a traer maldiciones, ¿verdad? Y ahora vamos a ir a la próxima filmina. Dice que la iniquidad es como una sustancia negra, lodosa, maligna, que va a entrar en nosotros, empezando por nuestro espíritu, y determina nuestro comportamiento y lo que nos acontece. Va a torcer nuestros pensamientos, nuestra actitud, nuestro comportamiento. Eso es como una sustancia. Hay una parte de la Biblia que dice que es como una telaraña. Hay otra parte que dice que es como un aceite negro. Es un aceite que usted le entró y usted lo lleva en la sangre, a menos que confiese, a menos que pida perdón, a menos que corte con esa iniquidad. Dios quiere llevarte a otro nivel de vida, a otro nivel de presencia. Dios quiere hacer algo contigo, pero debes limpiarte, debes purgar las iniquidades que vienes arrastrando, las iniquidades que tú mismo has cometido y que ahora nos hacemos los que no hicimos nada. Pero si vas al Espíritu Santo en el secreto y le pides al Espíritu Santo que te revele la iniquidad heredada, la iniquidad cometida, y la confiesas, y tú vienes y confiesas el pecado, tú vas
ser libre y podrás disfrutar de las maravillas que el Señor tiene para contigo, para tu vida. Yo voy a terminar este tema aquí para poderlo seguir el domingo, pero déjame decirte que ahora, antes de terminar, yo quiero que tú pases estos días de aquí hasta el domingo orando, llorándole al Señor, diciéndole: Espíritu Santo, revélame las iniquidades de mi familia, de mis antepasados. Revélame la iniquidad que ha afectado mis finanzas. Revélame la iniquidad que hace que no pueda tener una familia sin pleito, sin contienda, sin chismes. Revélame lo que hay, la iniquidad que ha traído que todos en mi casa sean cancerosos, o que todos en mi casa sean diabéticos, o enfermedades que se van de un lado a otro, de un hijo a otro hijo, a un nieto, a un bisnieto, a un tataranieto, y se van traspasando. Pídale al Espíritu Santo. Esto no es que me va a llamar y me va a decir: ¿usted qué cree, pastora? Yo no sé, yo no conozco tu vida, yo no conozco tu vida íntima y secreta con Dios. Hay pecados que hemos cometido en el transcurso de nuestra vida, en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en nuestra vida de joven, en nuestra vida adulta, que jamás nos confesamos, que jamás nos arrepentimos, que jamás nos pedimos perdón. Hoy quiero decirte que esta semana tú entres en oración, en ayuno, pidiéndole a Dios que te revele la iniquidad de tus padres, que te revele la iniquidad y que rompas con toda esa iniquidad. Confiesa el pecado de tus padres, de tus abuelos. Confiesa tus propios pecados. Pídele perdón a Dios y pídele a Dios que purgue la iniquidad de tu casa, de tu corazón, de tu herencia, de tu ADN espiritual. Que Dios te purgue de todo eso y que te limpie, porque tú quieres vivir la vida abundante que Cristo prometió para nosotros. Nos vemos el domingo, si el Señor lo permite, continuando con este tema que se está poniendo emocionante, y que sé que el Espíritu Santo se conmovió de mí, me ha ayudado a darlo. No es tan fácil, pero sé que Dios ha estado operando aquí y tuvo misericordia conmigo, y sé que va a tener misericordia contigo. No olvides tener tu libreta, una libreta íntima. Nadie tiene por qué leerla, pero tú tienes ahí que buscar las iniquidades de tus antepasados y también tus propias iniquidades. Aunque lo hayas cometido a los 8, 9, 10 años, 7 años, aunque lo hayas cometido en la adolescencia, pero nunca lo confesaste, confiésalo delante de Dios. Pídele perdón, pídele que te lave con su sangre preciosa, y pídele al Padre en el nombre de Jesús que purgue la iniquidad y que sea quitado el fruto de la iniquidad que ha operado en tu vida. Que el Señor añada bendición a tu vida. Voy a orar antes de irme. Padre, bendigo tu nombre, santifico tu nombre, te doy la gloria a ti, la honra a ti, y oro, Padre, para que este pueblo sea sensible y anhelante de ser libre de toda iniquidad. Que tú te reveles a nuestras vidas, que tú nos muestres los pecados que no hemos confesado. Tu palabra dice que mientras cayese se secaron mis huesos. Señor, no queremos tener pecados ocultos, no queremos, Señor, líbranos de pecados ocultos aún, Padre. Revela, Señor, lo que está escondido, y hoy derrama tu bendición sobre tu pueblo, en el nombre poderoso